Bien, vamos a retomar algo que no está puesto en el programita, pero sí en general de este año, todavía de 1792, en donde estamos abocados. Para adelantar, la vez que viene será muy dramático la muerte del rey, de Luis XVI, el juicio, el proceso inicuo que se le hizo a Luis. Bien, entonces entramos en este año, ahora 1792 trágico, que será testigo de acontecimientos trascendentales de la historia de la Revolución: destierro de sacerdotes, asalto a las tullerías, matanza de eclesiásticos, prisión de la familia real, etcétera, y condena a muerte del rey primero. Como era de imaginar, la situación de Luis XVI y su familia no podía ser indiferente a las coronas europeas. Y aquí vamos a hablar muy brevemente de la parte política, porque esto, claro, no era un islote Francia que no tenía nada que ver con todo el resto. Todas las otras monarquías se sentían tocadas en virtud del pacto de familia. España, por ejemplo, no podía no resultar afectada por los acontecimientos de más allá de los Pirineos. El rey Carlos IV, que era pariente de Luis XVI, sufría por lo que estaba sucediendo en Francia, pero no podía prácticamente hacer nada. Solo se limitó a exhortar a los franceses a que respetasen la dignidad de su rey, etcétera. Víctor Amadeo III, rey de Cerdeña, supo advertir en la revolución, los movimientos revolucionarios, un peligro para todos los pueblos de Europa, y así cerró las fronteras y recibió con afecto al conde de Artois, hermano de Luis XVI, y a sus acompañantes. En fin, el emperador de Austria, Leopoldo II, que gobernaría precisamente hasta 1792, iba a morir en este año, estaba en estos momentos muy ocupado con otros problemas. Él era el padre de María Antonieta, así que cómo no iba a estar interesado, además por motivos familiares. Tanto que en carta a María Antonieta le decía el emperador Habsburgo: la causa del rey cristianísimo es la de todos nosotros, nuestra felicidad, nuestra seguridad, la conservación de nuestras coronas, de algún modo justifican a salvar a toda Europa de la sublevación y de la anarquía. O sea, el resto de Europa vio que estaba tocado todo lo que quedaba de cristiandad. Por su parte, Luis XVI, después de vuelto de Varennes y en pleno acuerdo con su esposa, multiplicó contactos diplomáticos con los diversos soberanos. Pero tenía que ser escondidas, ya que públicamente llegaba a amenazarlos con la guerra si intervenían en los asuntos internos de Francia. Tuvo que ser una doble política. Públicamente los amenazaba: no se meta con nosotros, vamos a hacer guerra, si no. Pero era un poco raro eso, ¿no? Pero bueno, era un doble juego. Él creía que era lo único que podía hacer este rey constitucional, es decir, tan limitado ya para salvar su reino y su propia familia. Así, rogó secretamente al rey de Prusia, como María Antonieta lo había hecho con el emperador de Austria, que movilizase una fuerza armada. De hecho, la revolución ya había cometido atropellos contra otras naciones de Europa. Había una cierta causa. Por ejemplo, había anexado con prepotencia el estado de Aviñón, que no era de ellos, era del pontificio. También había roto convenios europeos al abolir en Alsacia los derechos feudales que poseían los príncipes del imperio. Así que había algunas cosas que había que cobrar de alguna manera. En aquella época a nadie hubiera asombrado una apelación de Luis XVI a los demás soberanos para restablecer su autoridad conculcada. Lo que él deseaba era hacer como un congreso. El plan de Luis en este campo internacional fue hacer un congreso de reyes acompañado con una contundente concentración de tropas, que hizo con gran aparato, desfiles, declaraciones categóricas, y los príncipes fulminarían un manifiesto contra los revolucionarios de París, que intimidados por la ostentación de poder se llamarían a cuarteles de invierno y renacería el valor en los ciudadanos honestos que estaban acobardados. La potencia declararía que no era su intención inmiscuirse en los asuntos internos de Francia, pero que solo reconocen al rey y solo quieren tratar con el rey cuando esté realmente en libertad. Eso iban a imponer, esa fue esa fórmula. La nación intimidada se precipitaría a los pies de Luis y le suplicaría que lo salvase de la invasión y de la guerra. El rey accedería a las súplicas, calmaría la indignación de las cortes europeas y, restablecido su prestigio, lograría los poderes de que se lo había despojado. Este fue, al parecer, el plan
preconcebido. Conviene destacar el papel importante que en este asunto tuvieron los emigrados franceses. Se encontraban profundamente decaídos. La causa por la que habían combatido se encontraba derrotada. Los revolucionarios los habían expulsado luego de haberles arrebatado sus propiedades, prohibiéndoles su vuelta bajo pena de muerte. No se puede negar que muchos, aun en la mayor indigencia, supieron conservar su dignidad, y aun cuando la victoria de sus adversarios parecía consolidada, permanecieron fieles a la fe de sus padres y la adhesión a la familia real. 3 fueron las grandes emigraciones. La primera, después de la toma de la Bastilla, que incluyó a los seguidores de Artois, el hermano de Luis XVI, que se escapó con sus hermanas y sus tías. Después, el del asalto de octubre, una más numerosa, y luego de la fuga del rey, la emigración se hizo masiva. Ya no se veía casi solución. Claro, eso se puede jugar de dos maneras, ¿no? Uno, una huida, dejar la cosa en banda, y otro que era una manera de tratar de retomar la situación desde afuera, no sé. Al fin, el 27 de junio del 92, los oficiales emigrados, numerosos por cierto, enviaron a sus camaradas de Francia un escrito en que calificaban de nulo y sin valor todo lo actuado por la Asamblea Nacional desde la prisión del rey. Oiga nuestro juramento oficiales de Francia, juramos por nuestro honor, el único bien que nos queda, morir para libertar a nuestro rey, educar a nuestros hijos en estas máximas y mientras vivamos, perseguir a los adalides de los partidos que maltratan a nuestro monarca o acaso pongan mano en la persona de sus majestades. En 2 ciudades alemanas se organizó un ejército de emigrantes. Chateaubriand, que a su regreso de América se incorporó a aquellas huestes, así escribe: el ejército de los príncipes constaba de nobles, clasificados por provincias, y que servían como soldados, es decir, que aunque fuera un duque, era un soldado. La nobleza volvía a sus orígenes y a la monarquía, en el momento en que aquella nobleza y monarquía se dirigían a su fin. Un ejército consta por lo común de soldados de edad semejante, parecida talla y robustez, pero el nuestro era muy diverso, pues era una abigarrada muestra de hombres maduros, ancianos y jóvenes que hablaban los más diversos dialectos. Un padre servía con sus hijos, un suegro con su yerno. Por muy ridícula que pareciera este reclutamiento, tenía no obstante algo de hermoso y conmovedor, pues estaba animado de convicciones sinceras, ofrecía el espectáculo de la antigua monarquía y daba la última imagen de un mundo que iba al ocaso. Toda aquella tropa admirable no recibía un cuarto de los príncipes y hacía la guerra a su propia costa, mientras los decretos la despojaban del derecho a su hacienda y echaban a la cárcel a sus madres y mujeres. Esta era la parte mejor de la vieja Francia. En 1792 muere el emperador de Viena, Leopoldo II, y le sucede en el trono su hijo Francisco II, de 24 años, hermano de María Antonieta, ahora hermano. Del lado francés revolucionario había un acuerdo en favor de la guerra. Los revolucionarios también querían la guerra, pero la tenían como una cruzada invertida, podríamos decir, en favor de la revolución, para llevar las ideas de la revolución a toda Europa. Entendían que para acabar de demoler la monarquía en Francia, la ruptura de la alianza austríaca, como decía uno de ellos, es tan necesaria como la toma de la Bastilla. Así que ahora había que hacer la guerra afuera también. Austria era el aliado oficial de la familia del rey y de la reina. Fue el general Dumouriez, comandante francés, quien le sugirió al rey que calmara al emperador. Y logró su propósito, ya que Luis XVI le escribió así: mi señor hermano y sobrino, el reposo de Europa depende de vuestra contestación. Vuestra Majestad no puede dudar de que he aceptado la Constitución por mi libre voluntad y sin ser forzado. Pobre, ¿no? Le dice esto. He jurado mantenerla, mi reposo y mi honor están enlazados con ella, y mi suerte depende de la suerte de la nación, cuyo representante hereditario soy, y que a pesar de todas las calumnias merece y conservará la estima de todos los pueblos. Los franceses han jurado vivir, libres o morir, y yo he prestado el mismo juramento. Pobre rey, vivir libre o morir.
y yo he prestado el mismo juramento. Eres ya un prisionero de sus súbditos, eres un prisionero, podríamos decir, de tus súbditos. No puedes salir de las puertas de París para respirar el aire libre sin pedir permiso al intendente. Te pareces a un león a quien han roto los dientes. No puede decir, eres libre. Todavía no había llegado una respuesta cuando Dumouriez, el rey general, le apremió al rey a declarar la guerra. Una vez más, Luis cedió para salir al paso el reproche de que traicionaba a su país, en connivencia con Prusia y Austria. Y entonces se presentó a la asamblea con sus ministros y dice, pasa a la acusación de Austria, se calumnia a Francia, emigrados rebeldes, dicen ahí en la asamblea, hallan refugio en nuestros vecinos, se congregan en nuestras fronteras. Austria siempre ha abusado del tratado de alianza con Francia. La muerte del emperador José parecía prometer reposo, pues su sucesor Leopoldo había sido en Toscana un filósofo en el trono, pero está guiado por el mismo espíritu hostil. Lo que Kaunitz llama partido jacobino, dice el rey, es la Asamblea Nacional, es toda la nación en ella representada. Lamentable discurso, pronuncia. Cuando se terminó de leer la relación, se levantó el rey y dijo, con voz temblorosa, acabáis de oír la propuesta que ha sido hecha en mi Consejo de Estado, yo he dado para ello mi asentimiento, ahora vengo conforme a las prescripciones de la Constitución a proponeros la guerra contra el rey de Hungría y Bohemia, como se llamaba, de Viena. Aplausos, obviamente, interminables al rey. Fue en abril cuando Francia declaró la guerra a Austria, esa guerra que con el tiempo llegaría a Prusia, Saboya, Nápoles, Bélgica y más adelante a Roma, España y Rusia, con Napoleón, porque todas estas guerras se van a ligar ahora, se extendería durante 23 años, nada menos. Aquí empezarían esas guerras, incluyendo las últimas. La idea era expandir la revolución, Napoleón incluido, hay que decirlo, pienso, internacionalizarla, instaurar una Europa republicana en base siempre a la soberanía del pueblo. Donde entraban los ejércitos franceses, se formaban enseguida clubes jacobinos, con las consiguientes confiscaciones y guillotinas y los comisarios políticos. El 25 de julio, el duque de Brunswick, comandante de los ejércitos de Austria y Prusia, lanza desde Coblenza un manifiesto, por el cual se exigía en nombre del ejército aliado la completa restauración del ancien régimen, declarando que se iba a tratar a sus adversarios en el poder como rebeldes sujetos a ejecución militar. Una fuerte, pues, disposición del comandante que empezaba el ataque y se internaba en Francia. Frente al ataque de los enemigos, los franceses jacobinos se sintieron enardecidos para defender su patria, su nueva patria, la patria revolucionaria. Porque se acuerda que les dije que Jean de Viguerie, aquel autor que tanto cité, escribió un libro que se llama Les deux patries, las dos patrias, donde dice que hay dos patrias. Está la patria de San Luis, digamos que para él puede llegar hasta Luis XVI, si se quiere, y está la nueva patria, esta de ahora, de San Juan de la Patrie, Alonso San Juan de la nueva patria, la patria de la revolución, que no es mi patria, dice de Viguerie. Yo soy deudor de aquella patria, esta me es extraña completamente. Así que hay una clara delimitación, lo hace él ahora, pero ya desde entonces había una nueva patria, empezaba, por eso vamos a ver cómo se va a empezar pronto la era, año 1. Hasta la era cristiana se va a liquidar, va a empezar una cosa completamente nueva. Entonces, obviamente, los franceses revolucionarios, frente a este ataque enemigo, van a reaccionar con esta especie de patriotismo revolucionario. La expresión, la patria está en peligro, que comenzó a usarse, significaba, los extranjeros avanzan para apoyar a Luis XVI, este es cómplice de la reina austríaca, ¿quién tiene la culpa? El rey, en la causa principal. 2 días después del manifiesto de Brunswick, del general alemán, austríaco, los revolucionarios de Marsella entraron en París. ¿Quiénes eran estos marselleses? Un grupo grande de unos 1.500 hombres que habían salido de Marsella. No todos habían nacido allí, pero venían de Marsella, había entre ellos de otros lugares, presos también de las galeras de Marsella, y también había marineros, bandidos, galeotes fugados, hombres en general desalmados, inteligentemente guiados, se dirigieron lentamente hacia la capital como en una marcha triunfal, obsequiados en todas partes a su paso con banquetes, homenajeados con discursos, arcos de triunfo, mujeres y vino,
cantaban un himno poco antes compuesto, que llegaría a ser el himno de la Revolución y ulteriormente el himno de Francia. Con sus sones, el himno transmitía un aire marcial y ulteriormente el paso rítmico de millares de patriotas que iban a las armas, os armes, citoyen, que ahora es la palabra que obra todo su sentido, para defender las fronteras amenazadas por los enemigos de la Revolución. Hacía vibrar comentaría Lamartine, el himno con un temblor que conmovía el corazón de un género intrépido, daba impulso. Fue, dice Lamartine, el aguardiente de la Revolución que derramó la embriaguez de la lucha en los sentidos y en el alma del pueblo. Los manifestantes pues lo cantaron al entrar en París de nuevo, donde por primera vez se lo llamó himno de los marselleses y poco después, más brevemente, la Marsellesa. El autor, Rouget de Lisle, no fue original en la poesía ni en la música, que tomó todo de otra parte, es un plagio total. De hecho, sus otras composiciones fueron también verdaderos popurrí de arias que había oído aquí y allá. Se ha dicho que la música de la Marsellesa procede de un alemán, un tal Holzmann, de una misa solemne, y tiene el carácter litúrgico, ¿no? Podría ser de una misa solemnis, ¿no? Esta partitura constituye el credo de esa misa solemnis. Siempre ha llamado la atención el tono religioso que tiene la Marsellesa. Bueno, mientras tanto, el comandante de las tropas aliadas ocupaba Verdun, ¿no? La famosa batalla luego del último tiempo. Después de la caída de esta ciudad, la invasión prusiana parecía tener el camino despejado. Danton, mientras tanto, se había impuesto entre sus colegas, con su discurso: ciudadanos, citoyens, el enemigo está a nuestras puertas, que no quede detrás de nosotros en París un solo enemigo para regocijarse de nuestras derrotas y asesinar en nuestra ausencia a nuestras mujeres e hijos. No era sino un llamamiento a la matanza, y así se hizo. La masacre comenzó el domingo 2 de septiembre, cuando una banda de revolucionarios sacó del carruaje donde se conducía la prisión a 3 sacerdotes refractarios y los colgaron ahí mismo nomás. Fue la señal de una serie de asesinatos que se prolongaría a lo largo de 2 días, efectuados principalmente en las prisiones, donde estaban hacinados los llamados sospechosos, que era una categoría especial, ¿no? Al mejor estilo revolucionario. Se llamaba uno tras otro a los prisioneros para un simulacro de juicio sobre la mesa del tribunal, en medio de papeles, pipas, botellas. Los asesinos, dispuestos en doble hilera junto a la puerta por la que salían los condenados, los iban matando a sablazos y con porras. Las víctimas más notables sufrían peores suplicios todavía, como la virtuosa princesa de Lamballe, una princesa francesa, cuyo cadáver fue ultrajado, descuartizado y su cabeza llevada en lo alto de una pica para que desde las ventanas de las Tullerías la pudiese ver su íntima amiga María Antoinette. Hasta esa crueldad tuvieron. Se calcula en más de 1 millar las víctimas de los setembristas de este mes, entre ellos casi 250 sacerdotes y 3 obispos. Todos eran condenados como enemigos de la revolución. Por otra parte, el empeño en vaciar las prisiones, como decía Marat, hay que vaciar las prisiones, fue seguido puntualmente, vaciándolas, pero para matar a todos, aún delincuentes comunes y prostitutas, la ligaron todos. Y en cuanto a los sospechosos sacerdotes conducidos ante estos pseudo tribunales para ser interrogados, antes de entregarlos a los verdugos se les hacía una pregunta: ¿has prestado el juramento? Y punto, ya está. Adentro, pasaba por un corredor y ahí lo iban liquidando. Si uno de ellos quiso salvar la vida, lo podía hacer mediante una mentira. Decía no. Un testigo allí presente contaría poco después: no lo comprendo, tenía aspecto feliz, e iban a la muerte como unas bodas. La Iglesia ha beatificado a un buen grupo de estos santos. Hemos dejado a los ejércitos aliados ocupando la ciudad de Verdun. Si hubieran avanzado con rapidez, la ofensiva hubiera sido fulminante, pero se detuvieron demasiado en Verdun y pronto la debieron abandonar. Se ha hablado de un acuerdo entre el duque de Brunswick y el general Dumouriez, ambos parece pertenecientes a los hermanitos
3 puntos, no sé seguro esto. De hecho, sea lo que fuere, la contraofensiva francesa derrotó a los invasores en la batalla de Valmy. Pocas semanas después, los invasores debieron volver a cruzar la frontera de Francia. Los ejércitos de la revolución se lanzaron a ocupar tierras de los países europeos. Antes habían preparado el terreno con la propaganda, esto es muy importante. Habían proyectado invadir tierras extranjeras para llevar allí el ideal revolucionario, pero primero intentaron infiltrarse con panfletos al método francés de propaganda en todos esos países limítrofes en lo que eran expertos por la revolución cultural. Y así apareció, por ejemplo, una alocución a la humanidad oprimida en Alemania en nombre de la República Francesa, en donde se prometía a los labradores alemanes la fraternidad, se les ofrecía libertad y una edad de oro si se unían con los franceses. En otra alocución de la nación francesa a los alemanes se leía: pueblos de Alemania, juramos libertarlos. ¿Quieren ser meros espectadores de nuestra lucha por su libertad? La unión de ambas naciones sería un terror para los tiranos y una esperanza consoladora para todas las naciones subyugadas. En una nueva proclama, esta vez a los soldados alemanes se les promete la ciudadanía francesa y un sueldo si se rinden. En una hoja dirigida a los labradores de Maguncia se los excita contra los gobernantes eclesiásticos que viven opulentamente y solo dejan a los labradores para comer heno y paja. Tal política no tuvo el efecto esperado, no hubo resultado. No deja de resultar gracioso que en un mensaje de los artesanos al jefe de los franceses se le decía: somos libres, como diciendo, no nos digan que nos van a libertar, ya somos libres. Esto es un mito, somos libres, amamos a nuestras autoridades, no por temor servil, sino porque cuidan con paternal amor del bien de los ciudadanos. ¿Por qué nos quieren libertar de cadenas que no llevamos? ¿Por qué nos quieren imponer beneficios de que no tenemos necesidad? ¿Por qué quieren conmover una constitución que hace venerable no su antigüedad sino su bondad, la de ellos, ¿no? ¿Por qué perturbar la serena calma de un pueblo que vive feliz en el seno de la libertad? Los ciudadanos de Frankfurt no están oprimidos ni expuestos a exacciones. Sus autoridades están formadas por conciudadanos. Una tercera parte son artesanos. Dan regularmente cuenta a los ciudadanos del estado de la hacienda. Los ricos no tienen privilegios algunos. Los pobres están amparados contra la indigencia por públicas fundaciones. Las contribuciones son extremadamente pequeñas, ya que el general Custine, tal era el nombre del comandante francés en ese lugar, se llama protector de la libertad y del público bienestar, obraría contra sus propios principios si no dejara a los de Frankfurt su constitución. Estos solo desean que la República Francesa, con su nueva constitución, pueda ser tan feliz como los de Frankfurt con la suya. Sí, una cosa, un balde de agua fría sobre la propaganda enemiga. Pero ciertamente, si bien no influyó en los pueblos de los países limítrofes de Europa, sí en los intelectuales. Siempre pasa lo mismo. Es decir, un buen grupo de intelectuales se adhirieron a esto. De modo que los generales franceses, Custine y Dumouriez, hubieran podido decir Veni, Vidi, Vici, vine, vi y vencí, porque en vez de soldados que combatir, encontraron muchos adeptos en este grupo intelectual que abrazar. Años adelante, los ejércitos revolucionarios entrarían en Italia con Napoleón, donde todo el ambiente ya había sido preparado también por la revolución. ¿No era acaso Roma la gran enemiga? Lo mismo en Rusia, sobre todo en San Petersburgo y en España, ¿no? Bien, vamos a terminar con una última relación. Los ataques militares hicieron que los clubes desparramaran el rumor de que el enemigo tenía cómplices en el interior. Los aristócratas, los generales, los eclesiásticos, la corte. Y por tanto, para obtener la victoria había que exterminar a los traidores, sobre todo a los sacerdotes, que eran los peores de todos. Y se intensifica pues la persecución al clero. Partió, por cierto, de los hombres de la revolución, esta persecución, pero especialmente de los sacerdotes apóstatas, para quienes la sola existencia de los sacerdotes fieles constituía una constante e implícita reprensión. La Iglesia constitucional estaba cada día más desacreditada, mientras que los sacerdotes no juramentados los rodeaba un halo de martirio.
a tal punto que numerosos juramentados se habían visto inclinados a arrepentirse de su mal paso. El pueblo común estaba furioso, persuadido de que el culto constitucional ya no era el católico. Inteligentemente había observado Mirabeau que si se quería el triunfo de la revolución, se había de quitar al pueblo la religión. Esta era la posición de la mayoría de los miembros de la Asamblea Legislativa, y por eso favorecerían tanto a los juramentados. Como algunos se quejaban del mal ejemplo que a veces daban los sacerdotes constitucionales, tenían mujeres, plata y lo que fuera, replicó un iniciado en los secretos del Club de los Jacobinos: precisamente eso es lo que queremos. Cuando el pueblo esté harto de esos venales apóstatas, les diremos: son ustedes muy estúpidos cuando gastan su dinero para gente que desprecian. Es decir, después de haber atacado a los sacerdotes juramentados, atacarían a los constitucionales, y era bueno que entonces se mostrasen degradados ante el pueblo para ver que todo era la misma porquería, juramentado, no juramentado, y habría que acabar por turnos. Ya hacía algún tiempo que la Asamblea Constituyente había acordado la supresión de las órdenes religiosas. Ahora se iba por las casas de educación para la juventud y obras de beneficencia. Se dijo que no debía haber más profesores católicos, pues inoculaban el veneno del fanatismo. Más aún, la sola aportación de símbolos religiosos empezó a ser vista como expresión de lo que hoy llamaríamos fundamentalismo. Una vez más, los peores en esta campaña fueron los curas apóstatas. Tournai, obispo constitucional de Bourges, al tiempo que atacó a las congregaciones religiosas, propuso la prohibición de la sotana, ya que su presencia en la calle era una bandera contrarrevolucionaria. Afuera las mascaradas, gritaban algunos. El obispo Fauchet se metió rápidamente en el bolsillo el solideo. Guy Berron, un obispo constitucional de Limoges, puso su cruz pectoral sobre la mesa de la asamblea como donativo patriótico. Con gran júbilo se acordó la supresión de la sotana. Pero el principal ataque se dirigiría siempre al clero, que rehusaba el juramento. Hasta se quiso que el rey cambiase de confesor y tomase un juramentado. El 23 de abril comenzó a correr la voz de que el pueblo reclamaba el destierro de los recalcitrantes. Quedaba eso, sacarlos del país. Luego llegaron mensajes en el mismo sentido, todo estaba tramado, claro. François de Nantes, un miembro de la asamblea, habló durante 2 horas. Tales sacerdotes, dijo, dividen todas las cosas, paralizan a las autoridades, amenazan a los clérigos constitucionales, enloquecen a los campesinos y tienen la culpa de que los tributos no se paguen. Pero no conseguirán su objeto y el rayo del Papa rebotará en el escudo de la libertad. Francia quiere la libertad, la fraternidad. Esos demonios se conjuran en contra, quieren la paz y ellos la discordia. Dicen que son perseguidos mientras solo se les pide que dejen de ser perseguidores. Desde hace 30 meses predican, escriben, abusan del confesionario contra la libertad. Por eso, afuera los curas, en todas partes ríos de sangre señalan su camino. Afuera pues, envíenlos a Italia, a su Papa. Y así entonces se va llegando a 15 de mayo, las discusiones contra los sacerdotes que no habían prestado el juramento. Eran unos 50.000 que se habían negado a prestar el juramento. Alain Capuchino Chabot, que poco después pretendería la mano de una rica judía y ahora era todavía vicario general del obispado de Blois, se le ocurrió proponer que si 20 ciudadanos activos lo solicitaban en una comunidad, el sacerdote debía ser desterrado. Muy fácil, 20 que firman, desterrado. El 24 de mayo, un médico llamado Guestard llevó a la asamblea una terrible noticia. Un hombre había asesinado en Finisterre a su mujer, a sus hijos y a su suegro, porque iban a oír misa de un sacerdote juramentado. Un escándalo enorme. El asesinato había sido real, pero la causa no era nada que ver, la aducida, simplemente la locura producida por el error de la fiebre. Este hombre tenía una fiebre elevada y empezó a matar a todos sus parientes. ¿Qué hacer?, se preguntaban los asambleístas. Las propuestas duras abundaron, destacándose, como de costumbre, los apóstatas, siempre los más crueles con sus antiguos colegas. Un ex oratoriano, Illon, dijo que la verdadera y principal causa de todas las turbulencias eran los recalcitrantes, había que proceder contra ellos con inflexible rigor. La asamblea tenía prisa
Y así se resolvió el 27 de mayo. Si 20 ciudadanos activos de un cantón piden que un sacerdote recalcitrante salga del reino, el gobierno del departamento está obligado a ordenar el destierro en cuanto el distrito sea del mismo parecer. Pero si el distrito no es del mismo parecer que los 20 ciudadanos, el directorio hará indagar por medio de apoderados si la presencia de dicho clérigo es perjudicial a la pública tranquilidad. Así que si 20 desarrapados, digamos así, presentaban una acusación contra un sacerdote honorable y el cantón o la intendencia intercedía por él, pero el apoderado jacobino daba la razón a los 20, entonces solo los jacobinos eran elegidos, el sacerdote había de emigrar en la miseria. Para ejecutar esta medida, otra vez había que tener la sanción del rey. Había un nuevo decreto ahora no ya de prestar el juramento, sino de ser expulsados todos los no juramentados. Luis XVI estaba persuadido de que presto le quitaría la vida. Estaba convencido de que quedaba muy poco tiempo de vida, y así que ahora no iba a seguir haciendo pasteleadas de ninguna índole. Desde aquel momento parece que hizo el sacrificio de su vida. Y esto es quizá lo que salva su figura, a pesar de tantas achicadas y ablandadas. Él se lo confesó al general Dumouriez, que en aquel tiempo era confidente de él, no queriendo presentarse ante el tribunal de Dios cargado con una segunda culpa. La primera había sido la aceptación de la constitución civil del clero cometida contra la Iglesia. Esto dio firmeza a aquel hombre, hasta entonces tan condescendiente. Opuso pues su veto. Segundo veto al decreto de proscripción. Luego van a cantar los revolucionarios: le vetó, monsieur vetó. Veto, ¿no? En francés siempre acentúan todas las palabras graves. Monsieur vetó lo llamaban el Luis XVI. Y a ella, Madame vetó, por María Antonieta no tenía nada que ver, pero había que meterla. Monsieur vetó, Madame vetó, ¿no? Vayan todos a la cárcel, ya vamos a cantar incluso aquí un cantito que se llama así, Monsieur vetó. Bueno, cuya música encontré, ¿no? Así Zaira, la marsellesa, todos ustedes la conocen. Bueno, así que entonces este pensamiento dio firmeza a aquel hombre, ¿no?, que opuso el veto. Enseguida comenzaron varias matanzas de sacerdotes y se dispuso el destierro casi total de los refractarios. Mientras tanto, el clero constitucional experimentaba una desilusión tras otra. Se había comprometido con el poder y este poder hacía todo lo posible para confirmar el compromiso. Los obispos oficialistas eran miembros de los directorios, de los departamentos e incluso presidían, al menos honorariamente, diversos clubes jacobinos, que es de esta índole, clubes. Asimismo, bendecían sin escrúpulos los árboles de la libertad, un símbolo de la revolución. La nueva iglesia era un bien del Estado, pero de un Estado sin religión, donde el clero no era representante de Dios, sino un simple instrumento del poder para la consecución de sus fines. El poder revolucionario disfrutaba, sometiendo a su capricho a los nuevos sacerdotes, solazándose en su docilidad y en su humillación. El mes de junio de 1792 fue un mes trágico. El rey vivía su propio drama buscando fuerza y socorro en la religión. Al comienzo de este mes escribe una oración que es también una promesa. El texto ha llegado hasta nosotros. Una vez más, el rey muestra su arrepentimiento por haber aceptado algunos elementos de la filosofía nueva, de las luces, y de haber sancionado la constitución civil del clero. Lamenta no haber reprimido, dice, la licencia del pueblo y la irreligión, y de haber provisto, agrega, armas a la herejía que triunfa. Confía, sin embargo, en que Dios sabrá perdonarlo. Tú has perdonado a David, que había sido causa de que vuestros enemigos hubiesen blasfemado contra ti. Invoca los corazones de Jesús y de María. Promete también ir personalmente, después de su liberación, a la iglesia de Notre Dame de París, a consagrar su persona, su familia y su reino al Sagrado Corazón de Jesús, con el compromiso de dar a todos sus súbditos el ejemplo del culto y de la devoción, dice, que son debidos a ese corazón adorable. Como se ve, el rey se ha preparado en el secreto de su alma. Ahora se siente feliz de tomar la defensa
de los sacerdotes refractarios y de reparar así, de alguna manera, la aprobación dada en 1790 a la Constitución Civil del Clero. A fines de julio llegaron los marselleses a París, cantando su himno de combate. Los jacobinos los esperaban fraternalmente. Allí se convino la destitución del rey. Por eso el rey va a caer por el veto, por los dos vetos, ¿no? Contra los emigrados, a favor de los emigrados y de los sacerdotes. La excitación en París era cada vez mayor. A la Asamblea Nacional llegaba reiteradamente peticiones de hacer efectivo el destronamiento del rey. El manifiesto de Brunswick, el general alemán, fue comunicado a la Asamblea el 3 de agosto por uno de los ministros del rey, junto con una carta de Luis XVI. Sería su último escrito como rey a los representantes de la nación. He aceptado la Constitución, pues la mayoría la deseaba, sentí que miraba con ella su felicidad, y esta felicidad es la única incumbencia de mi vida. Desde aquel instante me impuse por ley adherirme fielmente a la Constitución y mandé a mis ministros que la considerasen como única regla de su conducta. Doblegué mi parecer ante la experiencia probada y mi voluntad ante mi juramento. Había de trabajar para la felicidad de mi pueblo, hice lo que pude, esto basta para el corazón de un hombre de buena intención. Nunca he pospuesto la gloria o el provecho de la nación, nunca me doblegaré a la ley de los extranjeros o de un partido. Pertenezco enteramente a la nación, soy uno de ella, ningún pretexto me puede separar de ella, hasta mi último suspiro defenderé su independencia. ¿Acaso mi pueblo se convencerá algún día de que siempre ha sido mi única solicitud y mi primer amor? ¿Cuántos dolores me podrían curar el menor indicio de que su amor se vuelve hacia mí? Pero estas palabras conmovedoras se leyeron entre sarcasmos. Bien, y así terminamos hoy, para pasar, como dije, la próxima vez, momentos más dramáticos, si cabe ahora, proceso del rey, terrible, el asesinato del rey, terrible y heroico, que el Papa tanto, cuando sepa la muerte del rey, dirá, este hombre es un mártir. Bueno, eso es todo. Les recuerdo que el próximo mes no hay clase, no hay conferencia, el día de julio